¿Qué está pasando con la oposición venezolana, con la plataforma unitaria, con María Corina Machado? Mucho se especula sobre divisiones, falta de acuerdos internos dentro de un escenario donde Estados Unidos está liderando una tutela con el gobierno de Delcy Rodríguez. Vamos directo al grano el día de hoy en mi programa Cara a Cara. Como invitado del día, él es César Pérez Vivas, fue diputado de la República, ex gobernador del estado Táchira, hoy dirigente político, aliado de María Corina Machado. Bienvenido a Impacto Venezuela, ¿cómo estás? Muy bien, Mildred, un placer compartir contigo este espacio, saludar a todos tus seguidores y bueno, dialogar sobre la dinámica del proceso político que estamos llevando adelante con el objetivo de recuperar la democracia, la vigencia del Estado de Derecho para reconstruir a un país que está devastado, no solo por el terremoto, que es muy duro, muy dramático, pero tenemos otra devastación, que es la política que ha generado 9 millones de venezolanos en el exilio, que ha generado la mayor pobreza en medio siglo en nuestra historia y que ha destruido pues prácticamente toda la economía venezolana. César, hay mucha incertidumbre en la población venezolana porque sí, venimos de un doblete sísmico, de una tragedia, de mucho dolor, pero aún así uno ve y escucha a personas, por ejemplo, en el estado de La Guaira, donde dicen, ya está bueno, sí, estamos aquí luchando por levantarnos, pero Venezuela tiene que cambiar porque nos abandonaron, nos dejaron solos. Entonces, en medio de esa incertidumbre política, se habla de una hoja de ruta, luego de un comunicado que lanzó la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, con un rol de negociación con la administración de Delcy Rodríguez, y la gente dice, bueno, pero el 1 de agosto arrancan negociaciones, ¿quiénes son? ¿Cómo vamos? Por ahí quiero comenzar. Bueno, recordar que nosotros, los dirigentes de la Sociedad Democrática, nos reunimos en Panamá hace 2 meses. Y en esa reunión participamos o participaron los grupos políticos de la llamada plataforma unitaria y los sectores políticos que no estamos en la plataforma unitaria. Son como dos segmentos de la sociedad democrática que están de alguna manera integrados en el llamado Comando Venezuela que lidera María Corina Machado. Y en ese acuerdo de Panamá se produjo un documento firmado por María Corina Machado, por Edmundo González, por la Plataforma Unitaria y por la Alianza por Venezuela, que es la instancia que agrupa a los sectores no presentes en la llamada Plataforma Unitaria. Entonces es muy importante tener este marco claro, porque allí nosotros decidimos luchar por una hoja de ruta claramente definida. En primer lugar, planteamos allí la necesidad de seguir dando la batalla por la liberación de los presos políticos, por el regreso de los exiliados, por el rescate de los derechos civiles de los venezolanos para que pudiese producirse el cambio político en el país. En segundo lugar, se habló y se trabajó un documento del modelo de Estado democrático que vamos a construir en la democracia. Y ahí están todos los elementos, no me voy a detener en especificarlos porque tomaría mucho tiempo, Mildred. Pero es importante que los amigos estén presentes en ese segundo tema. Un tercer tema que se trabajó es cómo hacer unas elecciones seguras, transparentes, inclusivas, en un lapso de tiempo relativamente breve, y puedo decirle que tenemos todas las herramientas tecnológicas, jurídicas disponibles para hacer una elección donde vote todos los venezolanos, estando dentro o fuera del país, en un tiempo racionalmente breve. El cuarto lugar, se definió que la prioridad de la oposición venezolana es la elección presidencial. ¿Por qué? Porque hay sectores que han planteado otras hojas de ruta. Por ejemplo, el del Sinato, el Rodrigato, a través de uno de sus voceros más importantes, el ex parlamentario Enrique Ochoa Antich, hoy postulado como embajador en Alemania, planteó la siguiente etapa de elecciones. Primero, este año, él propone hacer una reforma constitucional. Después, un conocido político venezolano llamado Bernabé Gutiérrez lo secundó y anunció que ellos proponían y apoyaban una reforma constitucional este año.
Ochoa dice que el año 27, el año próximo, debería hacerse elecciones de alcaldes y concejales. El año 28, elecciones de gobernadores y diputados. El año 29, elección de parlamento. Y en el año 30, elección presidencial. Ese es el plan Zapatero. Y obviamente ese es un plan diseñado para que se caiga la dictadura. Entonces nosotros dijimos, bueno, un momentico, de acuerdo, todos esos poderes son absolutamente ilegítimos, pero están en funciones estas autoridades que fueron supuestamente elegidas apenas hace unos meses. Por ejemplo, la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez apenas lleva 6 meses de los 5 años que tiene. Y, no hay, y a pesar de que hay vicios de ilegalidad y de inconstitucionalidad, por supuesto que este tribunal chavista madurista no lo va a declarar. Entonces nosotros planteamos como prioridad la elección presidencial. Y el quinto punto fue que para una negociación la misma debería estar liderada, conducida por María Corina Machado. Y ella estaría en capacidad, o ella sería la persona que junto a los demás factores políticos, en consulta con todos los factores, designaría los representantes que buscarían precisamente los acuerdos necesarios para establecer el nuevo CNE y para establecer el cronograma electoral. Bueno, ese fue el acuerdo de Panamá. Obviamente, pues el país ha recibido la información de que ha sido empoderada, representada o enviada por el Departamento de Estado la Mira, doctora Figuera, que ejerció o ejerce el cargo de presidenta o ejerció el cargo de presidenta de la Asamblea del 2015. Y bueno, yo debo decir con toda seriedad que fuimos todos sorprendidos por esa designación, porque era un tema que habíamos acordado en Panamá, por lo menos debería conversarse con María Corina Machado. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos dicho es que se cumpla el acuerdo de Panamá, que ojalá la doctora Figuera, cuando se siente con el señor Jorge Rodríguez, establezca claramente y logre los objetivos de Panamá, porque además esos objetivos están en la Constitución. Nosotros tenemos una gran preocupación porque conocemos a Jorge Rodríguez. Yo personalmente lo he visto actuar desde que era rector del Consejo Nacional Electoral y nosotros éramos diputados en la Asamblea del 2000-2005. Se planteó el referéndum revocatorio contra Chávez y ellos nos plantearon un referéndum revocatorio a los diputados. Y todo esto se hizo para alargar los tiempos claro. del referéndum. Y Jorge Rodríguez fue el maquiavélico que inventó las firmas planas, que mandó a volver a hacer firmas, todo para alargar la convocatoria al referéndum revocatorio. Ahora quiere alargar la presencia de su hermana en Miraflores. Entonces nosotros hemos alertado, mira, téngale cuidado a eso. ¿Me entiendes? Nosotros, digamos, la mayoría de los factores que integramos el Comando Venezuela, encabezados por María Corina Machado, estamos obviamente a la expectativa de una información detallada de parte de la doctora Figuera y de quienes le acompañan en esa tarea, a los fines de conocer si realmente pues, están dispuestos a defender estos puntos que acordamos en Panamá. Ahora bien, la reunión reciente de esta semana, mucho se decía que iban a sacar un comunicado, que iban a informar a la sociedad civil, que se había acordado. También se dice o se especula que no hubo consenso. ¿Qué pasó allí dentro de lo que puedes revelar? Bueno, lo importante es que María Corina Machado en cualquier momento va a informarle al país cuál es el alcance y la evaluación que hemos venido haciendo de esta tarea, de este trabajo. Y nosotros deseamos de verdad que se logre avanzar. Solamente advertimos, en primer lugar, que tengan mucho cuidado con ese personaje llamado Jorge Rodríguez, que es el autor intelectual de toda de esta tramoya, que es el especialista en montar mesas de diálogo para luego darle largas a los procesos y terminar haciendo lo que él quiere. Ya lo hizo con Barbados, ya lo hizo en República Dominicana, ya lo hizo cuando el revocatorio. Entonces nosotros obviamente queremos primero ver los contenidos para pronunciarnos. Es decir, nosotros no vamos, en el caso concreto de quien le habla, no quiero adelantar un criterio hasta que no conozca los hechos, los contenidos, porque obviamente, digamos, estos años que llevamos dando esta batalla y conociendo la forma como Jorge Rodríguez ha manejado todo el tema electoral y político, no me merece ninguna confianza tener que llegar a una negociación con Jorge Rodríguez, porque aquí lo que está planteado es
una intervención más bien de Estados Unidos como mediador. No es que siéntense ustedes a ver qué logran allá. Jorge Rodríguez, si no tiene la presión de Estados Unidos de manera clara, directa, va a burlarse una vez más de todos los actores. Me mandas tú a mí a negociar con él y él no me va a cumplir. O sea, no es un problema de que esté una persona o esté otra. Puedo ser yo el que voy y me siento con él. Y ese señor no cumple ni dándole, bueno, pues no le puede creer ni el Padre Nuestro, porque es un señor hecho para la mentira, para la manipulación, y por supuesto nosotros tenemos que estar muy alertas a lo que ese señor va a hacer en estas próximas semanas. ¿Se sabe quiénes son las 10 personas que van a estar del lado de la oposición negociando con Dinora Figuera? Nosotros todavía no hemos recibido esa información, no la recibimos en la reunión de la semana pasada y estamos a la espera de que eso se pueda conocer. ¿Hay algún tipo de acercamiento entre Dinora Figuera y María Corina Machado? Entiendo que han hablado en algunos momentos, pero se requiere un mayor conocimiento y un mayor diálogo para profundizar en los objetivos, en los alcances de la tarea que va a cumplirse. Dentro de la plataforma unitaria y en esta reunión más reciente, hay quienes tienen una posición en donde dicen que no hay condiciones ni estamos en los tiempos adecuados para llamar a elecciones por el tema de los terremotos. Hay quién tiene la mayoría del consenso, o sea, hay un consenso allí en ese punto de acuerdo o la mayoría de los sectores de la oposición política sí considera que debe ya planificarse una elección presidencial. Mira, Mildred, al que yo he estado oyendo decir que no hay condiciones para elecciones a Jorge Rodríguez. Y Dinora Figuera también. Ahora, ¿me entiendes? Entonces, si Jorge Rodríguez sostiene eso o cualquier otro actor político sostiene la tesis que no hay condiciones, yo tengo que recordar cómo en el 1999, el día 15 de diciembre, en medio de la vaguada de Vargas, el chavismo hizo el referéndum aprobatorio de la Constitución. Pero es más, el 20 de julio, 7 meses después, convocaron megaelecciones aún para los efectos de la vaguada. Por supuesto que todo el drama del terremoto tiene que ser atendido. Y el Estado venezolano y la sociedad, sobre todo la sociedad civil, es la que más se ha dedicado a ayudar a las víctimas del terremoto y estamos comprometidos todos en dar nuestra modesta contribución, cada uno desde sus posibilidades. ¿Me entiende? Por supuesto que la dictadura pretende hacer de eso un show político, retratarse, hacer propaganda de la supuesta ayuda que no prestó ni en el momento oportuno y que no está en condiciones de acometer. Entonces, el tema del terremoto lo quiere usar la dictadura para ganar tiempo. Y ojo, nosotros en la oposición no podemos jugar eso. Mientras está dedicada, digamos, todos los equipos al tema de atender a las víctimas, de recuperar sus cuerpos, de sanar los heridos y de atender a los damnificados y buscar la manera de recuperar la vialidad, los servicios y empezar a construir las viviendas. En tanto que un sector se dedica a eso, debe haber alguna gente que se dedique a resolver la otra calamidad. Porque la calamidad del socialismo del siglo XXI es tan profundo y tan dramática como la del terremoto. 9 millones de venezolanos salieron del territorio nacional, miles de muertos producto de la represión, miles de muertos, billones de muertos producto de la falta de hospitales, de asistencia médica, de la alimentación pésima que hemos tenido estos años. ¿Cuánto se puede cuantificar el daño que la dictadura le ha producido al país? Entonces, ese otro drama, ese otro daño, tenemos que enfrentarlo mediante el cambio del régimen político y por eso para nosotros es importante que se establezca un cronograma electoral. Si fuera por la Constitución, Mildred, aquí debió haber elecciones en agosto. Por supuesto que no vamos a decirle a la gente, mira, gana en agosto, porque, bueno, se vino el terremoto y porque además Jorge Rodríguez está violentando la Constitución. Quiero que sepa que nosotros, el Movimiento de Concertación Ciudadana, Demócrata Cristiana, vamos a acudir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para ejercer la acción popular y exigirle a ese tribunal que cumpla con su obligación de subsanar la omisión constitucional que Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea y el cuerpo legislativo ha cometido al no declarar la vacante absoluta de Maduro. Y eso, ya que no lo hizo la Asamblea, lo va a tener que hacer el tribunal. No me llamo ilusiones, pero nosotros vamos a cumplir con nuestro deber, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho, que es el de la acción popular
para que se tenga constancia ante el mundo que nosotros estamos actuando en el marco de la Constitución, en el marco de los derechos que nos corresponden, por lo menos en la letra de la Constitución, porque sabemos que esta Constitución está siendo totalmente desconocida por el interinato. Me imagino que esa acción va a ser en los próximos días, ¿no? La próxima, a partir de hoy o mañana, se puede lograr ese objetivo. Una última pregunta, y creo que es la que más se hacen todos los venezolanos. ¿Cuándo regresa María Corina Machado y por qué esperar, aunque Estados Unidos dice que no se opone y que no va a obstaculizar su regreso, por qué ella no está aquí? Bueno, porque ella intentó venir y no la dejaron entrar. Ella después del 24 decidió venirse. Llegó a Panamá, llegó a Curazao, trató de entrar por un lado, por el otro, y la dictadura se lo prohibió. Después dijeron que era que Donald Trump lo había prohibido y Donald Trump lo acaba de decir que no. De modo que ella está preparando sus maletas y se viene pronto. Pronto la veremos en Caracas, en Venezuela, para que lo sepan. Su mensaje a los venezolanos que están esperando por el accionar de la oposición. Nosotros seguimos en esta lucha para lograr las elecciones presidenciales, que es la que está vacante. Queremos decirle a los venezolanos que no podemos caer en la trampa de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez de entretenernos con cambios constitucionales, con elecciones locales, con elecciones regionales. Eso no es lo que está planteado aquí. Lo que está planteado es el cambio del gobierno. Lo dijo Marco Rubio en el discurso de Caricó. Vamos a tener unas elecciones libres, competitivas, para que haya un nuevo gobierno legítimo en Venezuela. Y el gobierno no está en la alcaldía de un municipio cualquiera del país. El gobierno está en Miraflores. Nosotros estamos definidos a exigir esa elección y a trabajar para que ello se dé. Y Dios quiera que estos diálogos que están adelantando los dos grupos el de actores políticos para que se logre definitivamente un CNE pronto. Nosotros no estamos pensando que eso se puede alargar tanto. En una semana, en 2 semanas se puede llegar a un acuerdo sobre un CNE. No veo por qué se diga que en diciembre podría haber CNE, por Dios. Si aquí, mira cuando cayó Pérez Jiménez, el 23 de enero del 58, se instaló una junta militar y el 7 de diciembre del 58 hubo elecciones presidenciales. Si en aquella época, en 1958, que no había computadora, no había internet, no había software, no había tecnología, se pudo hacer en 10 meses, ¿cómo no se va a poder hacer en 3, 4, 5 meses un proceso aquí en Venezuela en este momento? Claro que se puede hacer. Es un problema de voluntad política. Hay voluntad política de Estados Unidos de apoyarnos, hay voluntad política de la dictadura de aceptar la situación en que se encuentra, hay voluntad política de todos los sectores de la oposición, de la sociedad democrática, de empujar el carro. El tiempo lo dirá y los hechos lo revelarán. César Pérez Vivas, exdiputado de la República, exgobernador del estado Táchira, dirigente demócrata cristiano, gracias por aceptar la invitación a mi programa. Para mí siempre es un gusto conversar contigo en los temas políticos y más cuando uno necesita orientación de la dirección en la que está trabajando la oposición venezolana para no caer en tantos vaivén o muchas cosas que se dicen que al final del día pues resultan que no son ciertas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mildred, que tenga un excelente semana, excelente mes, excelente jornada. Gracias. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.